Bueno, muy buenas tardes. A nombre del Centro de Educación y Cultura Americana, les doy la más cordial bienvenida a este segundo panel de la mesa sobre Historia de la Educación Parvularia en América, que tenemos el agrado de compartir hoy en conjunto. Les voy a explicar brevemente cómo va a funcionar la mesa para luego ir a las presentaciones. Eh, Bien. Eh, Son en este minuto cuatro ponencias que debiéramos tener. Cada una de ellas va a constar de 5 minutos, luego del cual, perdón, de 15 minutos, de 15 minutos cada una, luego de las cuales, pasando todas, habría un espacio para preguntas. Vamos a partir con las dos primeras, después vamos a hacer un break esperando que desde Uruguay se pueda dar el milagro que podamos escucharlas, porque ya nos escuchan. Y tenemos una contingencia con la ponencia de la profesora Digna Mera y Lady Mendoza de Ecuador, que Ecuador está con restricciones energéticas, y justo les tocó la zona, tanto de la universidad como la de sus hogares, con restricción energética, entonces están con dificultades para conectarse. Así que partimos. Es súper emocionante para nosotros que hay personas conectadas de Uruguay. Saludo a las estudiantes uruguayas que están ahí, también de Argentina, de México y de Chile. Así que estamos muy contentos. Bien, vamos a darle la palabra en estos primeros 15 minutos a la profesora magíster Roxana Ponce. Ella está vinculada a la Universidad Nacional de Luján y nos trae la siguiente ponencia: debates pedagógicos y políticos en torno al jardín de infantes en Argentina, 1900-1930. Profesora Roxana, sus 15 minutos. Ahí está, estaba muteada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a América Latina acá. Nada, es un placer estar compartiendo este momento y sobre todo, bueno, pensar, digamos, juntarnos a conversar acerca de la educación inicial en nuestros países. Bueno, me parece súper, no solamente súper interesante, sino necesario, ¿no? En estos tiempos también, donde América Latina está atravesando procesos sociales y culturales este, poco amables con las niñeces y bueno, nosotros en el caso de Argentina particularmente estamos en un momento que seguramente después charlaremos, pero en un momento bastante complicado, ¿no? En torno a las situaciones económicas, sociales y políticas y por supuesto las infancias son quienes están más vulnerabilizadas ante estas cuestiones. Yo voy a compartir una ponencia, bueno, de 15 minutos, ahora me pongo acá el reloj breve, en relación a una etapa histórica de la educación argentina, pero después ahí está mi compañera Mónica, que seguramente va a hacer una mirada mucho más amplia. En relación a debates pedagógicos y políticos en torno al jardín de infantes, que era lo que existía por aquel entonces en la Argentina de 1900 a 1930. En principio, bueno, hay como dos, tengo algo para compartir, perdón, ahí voy, no sé si, no se está viendo. Eh, tengo que ir perdón, que no estoy viendo dónde está lo de presentación, acá, sí, bueno. Bueno, este es el título del trabajo, de la ponencia. Y bueno, vamos a ir como rápidamente, en realidad, pensando, bueno, esta etapa que es una etapa bastante crítica, bastante, digamos, en realidad con luces y sombras en nuestra historia del Jardín de Infantes en la Argentina, porque es una etapa de cuestionamientos, pero a la vez es una etapa donde florecen de alguna manera las resistencias y la experimentación pedagógica. Entonces ahí es un momento que es bisagra porque es un momento de cuestionamientos a ese jardín que había en nuestro país,
que había iniciado con el aval y con la decisión política en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, y que en los inicios de 1900 ya está atravesando sus primeras dificultades. En estas primeras dificultades hay como dos ejes. Uno que tiene que ver con la formación docente especializada, que bueno, en realidad la llamamos así, pero por aquel entonces no era estrictamente una formación docente, sino que era un curso de especialización que se hacía después de la educación normal, de la escuela normal, y que bueno, que se fue adaptando y que bueno, después llegó a concluirse en una formación especializada. Esta etapa que tiene, que decíamos que son momentos hostiles en donde aparecen críticas que vienen tanto desde las perspectivas filosóficas, pedagógicas, como también de planteos políticos. En las cuestiones filosóficas y pedagógicas, bueno, hay una pugna fuerte entre el positivismo, que ya en realidad venía en el inicio del jardín de infantes, digamos, el inicio del jardín de infantes de alguna manera viene atravesando con ese frente de tormentas en relación al cuestionamiento a las bases filosóficas del jardín de infantes, bueno, después esos embates y esas miradas diferentes acerca de las concepciones de infancia, acerca de la mirada de la pedagogía para la primera infancia, entran a tener también un énfasis fuerte en el aspecto político, o sea, llegan a tener resonancias políticas. Entonces, ahí como hay una nueva polémica, digamos, que se instala, que tiene que ver con la cuestión del Estado, ¿no? Y qué responsabilidad tiene el Estado frente a la educación de la primera infancia y frente a la formación de docentes para esa primera infancia. En esta nueva confrontación, lo que aparece es ese antagonismo en relación a cuál es la función real que tiene el jardín de infantes, o se cuestiona, digamos, ¿no? Acerca de qué es el jardín de infantes y cuál es su función en la sociedad. Entonces, por un lado, estaban quienes defendían ese valor educativo y que eran aquellos que venían en realidad trabajando, pensándolo como una educación que salía de la cuestión doméstica para ser una cuestión pública y política. Y por otro lado, aquellos quienes pensaban que, bueno, que la educación para los más chicos tiene que quedar dentro del ámbito de la familia, y que ahí no había ningún lugar para que el Estado se asuma una responsabilidad en torno a la educación de esos niños y en torno a, por supuesto, a la formación de quienes estarían a cargo de la educación de esos niños. Hay un hecho, yo lo paso rápido, decíamos que desde 1900 hasta nuestro centenario, hasta 1910, hay un recrudecimiento de esos cuestionamientos al jardín de infantes y fundamentalmente, bueno, hay un hecho particular, pero en realidad son varios, hay más de uno, pero uno que es como muy fuerte y muy notorio que se puede tomar como hito, que es el cuestionamiento de Leopoldo Lugones, por entonces, que es el escritor, conocido escritor, por entonces inspector de la enseñanza secundaria y normal, que bueno, realiza una serie de cuestionamientos a los jardines de infantes y fundamentalmente su objeción es que el Estado se ocupe de formar docentes para ese tipo de educación. Entonces, lo que aparece es, bueno, él organiza un congreso de educación donde convoca a todos los detractores, quienes opinaban en contra del jardín de infantes, en general directores y directoras de escuelas normales eh, primarias, y los pone, perdón, me fui mal, y los pone, digamos, bueno, cuál es el efecto que tiene el jardín de infante en las niñeces. Y bueno, el resultado, lo digo rápidamente, es que bueno, los niños antes de los 7 años aparecen para este consenso creado en este congreso, bueno, como ineducables, que en realidad incluso hacen una comparación, que por acá tengo la cita. Lo que él pone en consideración es si los niños que ingresan al primer grado de la escuela primaria, bueno, que pertenecían al jardín de infantes, eran superiores en mentalidad
hábitos de orden, disciplina y otras cuestiones de labor mental a los que ingresaban a la escuela primaria sin haber cursado el kindergarten. Y ahí, bueno, los resultados que obtiene en esa discusión y en esa encuesta es que la mayoría de todas estas personas que participaban de este congreso era que los niños, la conclusión era que los niños que habían ido al jardín de infantes eran inferiores en mentalidad y que generalmente eran los que tenían más problemas, los más rezagados, los que fracasaban, los más indisciplinados, ¿no? Esto era con estos elementos bueno, que él minuciosamente presenta, arma un informe para el ministro de Educación de entonces, que era Joaquín B. González, y en ese informe, que obviamente era absolutamente desfavorable para el Jardín de Infantes y para el profesorado también de Jardín de Infantes, se le solicita al inspector el cierre de los cursos de profesorado en la especialidad en Jardín de Infantes. Esto se logra, digamos, entonces esos cursos que formaban a maestras jardineras se transforman en cursos que van a formar a maestros y maestras normalistas. Y bueno, y acá, digamos, por eso hablábamos de este primer momento, donde hay un momento que ya la discusión, no solamente filosófica en relación a la metodología o a las concepciones, sino que es una cuestión ya política, ¿no? Como el Estado tiene que apartarse de esto. Bueno, Lugones tiene como expresiones muy duras en relación a las maestras jardineras, las califica de niñeras caras o niñeras de lujo. Estoy buscando si encuentro la cita especialmente, pero bueno, básicamente las califica de niñeras caras y en otro tramo también de esa carta que le hace a Lugones, también dice que estas niñeras caras son como madres artificiales, justamente, bueno, denostando la pedagogía de la educación inicial, del jardín de infantes, poniéndola siempre en el lugar de lo doméstico, en el lugar de sustituta de las madres, como están interfiriendo en un rol que naturalmente, no para la concepción de Lugones de entonces, naturalmente las mujeres ocupaban en su familia. Obviamente hay muchísimas críticas que veníamos diciendo en relación a, en estas críticas obviamente hay una fuerte crítica al sistema froebeliano, además de esto de la acusación al rol de estas educadoras como madres artificiales o niñeras de lujo, también aparece cuestiones en torno a la educación, a la enseñanza manual, como que esto era un método absolutamente también artificial, inaplicable, que en realidad no tenía ninguna aplicación. Una de las cuestiones que aparecía, también aparecía obviamente que el nivel inicial o el jardín de infantes no alfabetizaba, entonces ¿para qué era importante el jardín de infantes en estos espacios en Argentina donde había una alta necesidad también de alfabetizar a la población? Hay discusiones en torno también al ambiente, diciendo que se trata de un ambiente artificial, antinatural. Si encuentro exactamente, era un ambiente anormal, dice en realidad, anormal. Y bueno, y ahí obviamente uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuáles serían los parámetros para definir la normalidad de Lugones? Pero bueno, todas las calificaciones son realmente denostadoras y devastadoras del jardín de infantes y de la formación docente. Y digamos, no es el único, decíamos, es como un caso emblemático, pero también tenemos en la provincia de Mendoza también al director de escuelas de la provincia de Mendoza, Manuel Antequera, también en el 1910, que también hace una presentación similar para cerrar uno de los jardines de infantes, que eran de los pocos jardines de infantes que había, pero modelo en la provincia de Mendoza, cerrarlo también y transformarlo en una escuela de señoritas. La idea era formar la insistencia, por lo menos de estos funcionarios, era, bueno, deslegitimar pedagógicamente al jardín de infantes y decir que en realidad no es necesaria una escuela que instruya, que el jardín de infantes no instruye, que la educación es parte de las cuestiones
de las familias, que es, en todo caso es una institución doméstica el jardín de infantes, pero no una institución educativa. Obviamente también repara Antequera en que no forma hábitos para el estudio, que no ayuda a la trayectoria, lo mismo que decía Lugones, no ayuda a la trayectoria de los niños. También dice que trae opiniones de psicólogos y de otros pedagogos también diciendo que le hace mal a la personalidad del niño. Bueno, nada, dice algo así como que eran instituciones que fundamentalmente eran una especie de artificio o ficción que no estaban generando nada útil para el país y para la educación. Lo que él solicita entonces es, bueno, transformarla en esta, que no lo logra igual, porque ahí hay una oposición también de las propias ciudadanas, de quienes conocían el jardín de infantes de Mendoza, pero también hablaba de la necesidad de formar digamos, con esta visión patriarcal y demás, también hablaba de la necesidad de transformar eso en una escuela de niñas y en esa escuela de niñas era la educación femenina, ¿no? Y acá, bueno, no es el objeto de la ponencia, pero bueno, sería bien interesante también analizar, bueno, cómo era la propuesta que hacía Antequera para esa educación femenina, porque obviamente era una educación femenina preparada para el matrimonio y para la maternidad, ¿no? Era sumamente patriarcal y con parámetros que, bueno, que hoy obviamente podríamos analizar de una manera muy crítica, ¿no? A partir de la mirada de los feminismos y demás. Pero fundamentalmente la idea de institución doméstica es la idea que está circulando en esta primera centuria de la Argentina, a la vez que está pasando esto y que hay movimientos de resistencia en relación al jardín de infantes, también podemos ver que en algunas ciudades de nuestro país hay también, primero que ya hay una generación pequeña, pero generación al fin, de las primeras maestras argentinas formadas por Sara Eccleston en el sistema froebeliano, que van a tener como una actitud bastante militante en relación a asociarse y a llevar adelante distintos tipos de intervenciones públicas, desde escribir en las revistas pedagógicas, las revistas docentes de la época, desde participar de los congresos, desde llevar a cabo iniciativas. Estas discípulas de Eccleston asumieron de alguna manera ese espacio vacío que ya no ocupaba el Estado en la formación docente, también dando cursos, formando en el sistema froebeliano, ya para entonces también ya había llegado a la Argentina Montessori, por ejemplo, entonces empezaba a verse en la mirada de la pedagogía también otras ideas que de alguna manera también renovaban ese jardín de infantes. Profesora eh, Rosana, le queda un minuto. Uy, perdón, voy a ir muy lento entonces. Bueno, y en ese contraste, decíamos, hay lugares muy menores, pero bueno, al fin como experimentación, que lo ubicamos en algunos espacios de la capital federal, en la provincia de Santa Fe, en donde nos vamos a encontrar, perdón que me pasé, con esto, con acciones de docentes, de inspectores, que van a llevar las ideas del jardín de infantes como ideas de la nueva pedagogía, que después esto va a tener alguna vinculación, por supuesto, con el escolanovismo. Y también otra cosa que no lo dije por lo apresurada que voy, también lo interesante es que empieza a romperse de alguna manera la idea de que el jardín solamente es para las clases acomodadas y aparecen algunas experiencias mínimas y poquitas, pero que están pensando jardines de infantes para las clases obreras, para las clases trabajadoras. Como este intento también de salir de esa trampa de hablar, de anteponer no solamente lo doméstico y educativo, sino anteponer el asistencialismo y la educación. A la vez estamos en una discusión en Argentina en esta década que tiene que ver con la ley de patronato de menores, que también conforma dos circuitos de la niñez, aquellos que entran en la escuela, que están en alianza escuela, familia y Estado, familia, escuela,
y el sistema de minoridad que está basado en la tutela judicial y estatal, que además crea un sistema de encierro y una fuerte estigmatización frente a las niñeces pobres. Bueno, paso muy rápido, pero ya está, porque si no llegamos. Eh, bueno, sí, dejo acá, pero bueno, básicamente en este recorrido lo que se ven es como las tensiones entre esa lucha por seguir legitimando la identidad pedagógica del jardín de infantes y la definición de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la educación de la primera infancia. Bueno, muchas gracias y disculpen que me pasé un poquito. Muchas gracias, profesora Roxana. Quiero, antes de darle la palabra a la profesora Mónica, contar que desde Uruguay decidieron tomar la resolución de conectarse las estudiantes, entonces un saludo a ellas desde su aparato electrónico, y está viendo la posibilidad de igual realizar la presentación, ojalá que resulte, la profesora María García, ¿ya? Y que también contamos con la presencia de un curso híbrido conectado en Colombia y otro en Chile. Así que por eso hago la insistencia, porque para el Centro de Educación y Cultura Americana es súper importante también poder ir generando estos lazos. Si tanto las estudiantes como los docentes nos pueden ir dejando, yo he mandado varios mensajes, registro de en qué institución se conectan y de qué país, para así relevar que esta instancia ha sido de varios países. Bien, paso a presentar la segunda ponencia del día, que la va a presentar la doctora Mónica Fernández País. Ella está vinculada a la Universidad Nacional de La Plata y nos trae la ponencia Historia de la Educación Inicial en Argentina, debates, presencias y ausencias. Tengo con la palabra a la profesora Mónica. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Un gusto siempre pensar juntos, juntas, estudiar, tomarnos nuestro tiempo, hacer el trabajo de recorrer la historia. Es una de las tareas que nos convoca a quienes nos ocupamos de los más pequeños. Algunos están en las aulas a diario, otros hemos estado y ahora estamos estudiando acerca de ellos y de ellas. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego compartiré algunas imágenes, no me quiero detener en eso. Sí quisiera contarles un poco en algún momento cuando pensamos este título y esta presentación, quizás no estaba previsto que estuviéramos juntas Rosana y yo, pero entiendo que es oportuno y pertinente que estemos pensando en la construcción de un campo de estudios, que es el de la historia de la educación, y con mayor precisión la educación que en Argentina llamamos inicial, que ustedes en Chile llaman parvularia, que en México y otros países se llama educación preescolar, y que nosotros entendemos como un campo de estudios que tiene deudas en su producción y su construcción, pero que celebramos estamos en ese camino. Voy a hacer una pequeña pausa para enviarle un saludo a Elida Campos, que es nuestra compañera y amiga que está en México. Elida ha sido quien ha impulsado allá por el 2014 en un congreso en su tierra, en Toluca, México, la creación de una red que nos va uniendo a los investigadores que estudiamos este tema, y por eso es pertinente y necesario nombrarla a la red, donde hemos conocido a Benjamín, porque esta red nos permite afirmar que estamos en la construcción de un campo que aún tiene deudas pendientes, que en cada país la educación inicial no ocupa todo digamos, el desarrollo que nosotros creemos tiene que tener, que las historias de la educación de los países en general occidentales, pero vamos a detenernos en América Latina, tienen allí una profusa producción acerca de lo que es la educación y lo que es el hablar de la niñez
en clave de la escuela primaria, la escuela elemental, la escuela común, pero no tanto los más pequeños, que cuando estudiamos los modos en los que cada país ha desarrollado esta historia, encontramos las discusiones y los debates pendientes, encontramos la discusión acerca del lugar de las mujeres, del lugar de las madres, del lugar de las trabajadoras, del lugar de las docentes, ¿no? Como bien señalaba Rosana, en nuestro país tenemos una fuerte disputa en los orígenes de esta consolidación, y ahora sí tratar de contarles algo acerca de cómo digamos, entendemos esta construcción en nuestro país, Argentina, que por supuesto es heredero de una tradición y de una formación que nace en una Europa que, digamos, de alguna manera debemos reconocer como en el lugar donde nace una forma de pensar la organización de los estados nacionales, ¿no? Y allí una forma de entender cómo educar a los más pequeños. Las tesis y trabajos que nosotros tenemos y convocan a hablar no solo de los niños y las niñas, sino de las infancias, nos remontan al trabajo del francés Philippe Arié, que conocemos allá por la década de los 60, pero ustedes saben que es una tesis que ha, digamos, producido fuertes discusiones, discursos enfrentados. Uno de ellos que creemos hay que atender es el trabajo de David Hunt, quien dice que el trabajo de Philippe Arié, en realidad, o sea, esa idea de cómo se construyó el sentimiento de reconocimiento y de afecto hacia los niños y niñas menores de 12 años, 14 años, en realidad no consideraba a los que nosotros conocemos como los niños de la primera infancia. Voy a hacer aquí una nota al pie, porque en la Argentina la primera infancia, de acuerdo a las reglamentaciones y leyes vigentes, corresponde a la edad desde el nacimiento hasta los 6 años, y la educación inicial corresponde a ese periodo, los 5 años inclusive. Pero si nosotros leemos mucha de la literatura que circula, vamos a encontrarnos que la UNESCO plantea, UNICEF y demás documentos internacionales plantean esa primera infancia hasta los 8 años. En términos de lo educativo, para nosotros es un corte que, digamos, tiene una diferencia, por eso lo aclaro. Entonces, es decir, nosotros nos manejamos con una construcción de un campo que debería aún explorar cómo se ha construido esa idea de infancia, ese sentimiento de infancia o hacia aquellos que tenían menos de 6 años, ¿no? Y no apoyarnos automáticamente en una tesis que quizás no los consideraba del todo. Al decir esto, tenemos que también entonces reflexionar acerca del lugar especial que ha ocupado en toda la producción digamos, de discurso pedagógico de Comenio hasta el presente, este ir y venir entre la educación de los niños, o sea, los trabajos pedagógicos dedicados directamente a la intervención con los niños y el trabajo con las madres, que no es lo mismo que las docentes o las educadoras, que señala el mismo Comenio, ¿no? Allá por el 1600, cuando escribe la Didáctica Magna, y dedica un espacio particular al trabajo con los niños más pequeños. Hay un trabajo bien interesante que se cita en muchos, digamos, compilaciones de historia de la educación infantil, que es el trabajo que han hecho Chartier y Leny en el 2006, está publicado este trabajo, que señala 3 etapas en la organización de los estudios, podríamos decir, de lo que conocemos como educación infantil. El prepedagógico, que es en los inicios de la cuestión de la revolución industrial, el periodo donde las infant school van a ser las que todavía no definen cuál es el trabajo que se va a hacer adentro de las instituciones de atención a los más chicos, y el periodo en el que nosotros reconocemos en América Latina el crecimiento de nuestras instituciones, que es el que a partir de la década del 40, del siglo, digamos, mediados del siglo XIX, con el desarrollo de Federico Froebel,
reconocemos como el tiempo del nacimiento de estas instituciones dedicadas a los más chicos. En el caso argentino, el desarrollo coincide plenamente con ese periodo, y ahí nosotros también deberíamos preguntarnos qué lugar decidimos darle en términos de un pensamiento decolonial que se reconoce heredero de la conquista, lo que pasaba con la educación de los más chicos antes de que llegara esta sistematización, ¿no?, en la educación en nuestro país con la construcción del sistema educativo argentino. Quiero hacer una nota ahí. Nosotros solemos decir que tenemos que discutir o desarmar, para ser más precisa, un relato que se ha construido también en nuestro país a principios, quizás un poco después de los años que decía Rosana, allí con una serie de fuentes primarias y demás, aparece la primer publicación de lo que podríamos reconocer como una historia de la educación preescolar. La primera publicación del año 1939 tiene nuevas reediciones que no construye transformaciones importantes y que viene a ser nuestro estudio de fuentes secundarias más consultado para todo lo que hemos escrito después. Pero tenemos ahí una deuda pendiente, por eso hablábamos de deudas en el título, en ir nosotros mismos, los investigadores hoy, a recuperar esas fuentes primarias con las que trabajaron aquellas investigadoras, Amanda Lehr y Lola Mira López. ¿Por qué lo señalamos? Porque allí uno ha construido una suerte de canon, donde lo que allí se vuelca es tal cual sucedió. Ellas hacen un trabajo muy riguroso e interesante, y en el libro ofrecen las fuentes primarias directamente, pero nosotros tenemos que reconocer que en las sucesivas ediciones no solo se cambió de editorial y de publicación de la mano de intereses políticos religiosos, sino que, por ejemplo, entre la versión de 1948 y la versión de 1970, el libro da cuenta de cómo se omitió, se censuró, se negó lo que fue la política del peronismo, que para nuestro país es clave para entender la educación de la primera infancia. Entonces allí decimos esas deudas pendientes, esos debates por dar. Y en ese sentido, en relación a los debates, en la Argentina, y entendemos que como producto de las sucesivas procesos de gobiernos dictatoriales que tuvo la Argentina, pero sobre todo con los efectos que dejó el último proceso de dictadura que se inicia en 1976, que forma parte del conocido Plan Cóndor, ¿no?, que el Estados Unidos despliega para toda América Latina y que ubica tanto a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Chile. En el marco de ese proceso de dictadura que nosotros nombramos como cívico-militar, el efecto más poderoso en la educación inicial argentina hacia el trabajo con los niños y en la formación docente es haber, digamos, infantilizado mucho más lo que allí pasaba, despolitizado absolutamente todo lo que sucedía, lo que ha hecho que se cuente esta historia y se haya construido un relato excesivamente romántico, al decir de Chartier, excesivamente una leyenda. En esa leyenda hay personajes que han sido negados absolutamente, con ellos tenemos deudas, es decir, de reconocer, de darles el lugar protagónico que les corresponde, el nombrar y decir cuál es el lugar que algunas mujeres han cobrado, que no es menos importante, pero no tiene el protagonismo absoluto que se les otorga todavía en el día de hoy, como es el caso de Rosario Vera Peñalosa, que por cierto ocupa un lugar clave porque ha sido una mujer que ha jugado activamente en la política educativa y la política nacional, pero además es la heredera de un caudillo muy importante en una disputa en la Argentina por el federalismo, que si ustedes conocen algo de lo que nos está pasando ahora, sabrán que no está resuelto y que tiene más fuerza que nunca, pero también el hecho de haber negado la presencia de mujeres que han sido muy importantes porque han sido mujeres vinculadas a movimientos feministas, porque han sido mujeres que han accionado en el mundo político por fuera, digamos, de los espacios más aceptados o convencionales.
Y por otro lado, señalar que quizás algunos de los estudios que estamos desarrollando en el último tiempo, felizmente cada vez hay más tesis y más compañeros y compañeras que se suman a estudiar la educación inicial, tiene que ver con entender el lugar y la posición que hemos ocupado las mujeres, que nos ha hecho ocupar esta historia a lo largo del tiempo. Es decir, el haberse abierto una discusión en torno a los estudios feministas nos permite entender que la educación inicial ha sido, de alguna manera, un refugio y al mismo tiempo un arma valiosa para construir discursos acerca de un modo de pensar la sociedad, ¿no? En el que el lugar de las mujeres completamente infantilizadas, negadas como sujetos políticos y actores sociales protagonistas de su tiempo, tiene mucho que ver. Estos estudios, nosotros nos damos cuenta que tampoco ocupan el lugar que corresponde en los estudios de la historia de la educación inicial en la Argentina. Con Rosana hemos conseguido, y hemos conseguido quizás de una manera muy, sin habernoslo propuesto demasiado, construir un dossier dentro del anuario de nuestra Sociedad de Historia de la Educación Argentina, pero nos damos cuenta que en muchas mesas que se sigue hablando, sigue teniendo un lugar secundario la producción, que insisto, no tiene el mismo nivel de producción que lo que se escribe sobre la escuela primaria, secundaria e incluso la universidad, pero que ocupa ya un lugar mucho más relevante que cuando nosotras dos comenzamos allá hace unos años a investigar en nuestras propias tesis. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que encontrar allí unas marcas identitarias propias de la producción de estudios de la historia de la educación inicial, preescolar, parvularia, infantil, que necesita revisar no solo digamos, en el sentido de lo cuantitativo, lo profuso que debería ser estas producciones, sino también empezar a interrogarse por estas otras variables que aparecen en los estudios actualmente. Como decía Rosana, sobre el final, la historia de nuestro país nos ha llevado a que se abran como dos vertientes de atención a la infancia, una muy ligada al sistema educativo y otra muy ligada a los sistemas de atención al desarrollo social y lo asistencial. Entonces hoy los estudios acerca de quién atiende a los más chicos, que quizás podríamos ubicar dentro de la historia reciente, encuentran, digamos, mucho más del abordaje desde los campos de la sociología, la psicología, la antropología y la filosofía, incluso, que los estudios que se hacen desde el campo de la historia de la educación. Ya estoy cerrando, si fuera así, y para abrir a las preguntas. Finalmente, creo que esto nos convoca a todas, ¿no?, a ubicar nuevamente el lugar de los estudios, de la educación, ubicando tiempos y espacios en nuestro país, un país vasto, pero con una fuerte presencia de los centros, de las grandes metrópolis. Tenemos una profunda deuda por saber qué pasó en los distintos rincones de nuestro país, qué pasa con aquellas docentes mujeres que no han sido reconocidas, pero también con distintos periodos. Es decir, hay algunos periodos que han cobrado mucho protagonismo en las investigaciones y otros que todavía no tienen todos los estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es el ligado a la última dictadura cívico-militar, lo que pasó en los 90, qué pasó en los 70, ¿no? Si bien nosotros hemos avanzado, digamos, hay algunos, pero no lo suficientes como para consolidar un campo de discusiones. Bueno, mucho trabajo para hacer, solo eso. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, profesora Mónica, por su interesante exposición. Vuelvo a reiterar, lo he puesto ya en el chat, si les pedimos a todas las personas, tanto los estudiantes como los académicos, algunos han puesto en qué institución vienen y qué país vienen, sería interesante, sería rico, se les agradecería que lo pudieran realizar. María, ¿cómo estamos? A ver. Buenas tardes para todos y todas. Eso, Qué alivio. te vamos a poder escuchar. Saludos también a todos los estudiantes de Uruguay. Gracias. Espera, te Un presento. cariño enorme a Rosana Ponce
Mónica, Benjamín y a todos los presentes. Acá estamos con un sistema híbrido con estudiantes. ¿Escuchan con retorno? Van a tener que silenciar ustedes, chicos. Bueno, estamos acá con estudiantes de MPI, que es la carrera de maestro de primera infancia. Por eso fue las dificultades que tuvimos al principio, porque tuvimos todo un sistema de organización, pero nos falló la tecnología para que ustedes pudieran ver a los estudiantes al mismo tiempo. Y bueno, acá estamos con computadora de estudiantes intentando hacer lo que se puede. Bueno, un saludo enorme desde Uruguay y queriendo seguir la línea de esta mesa tan distinguida. Espera, María, necesito presentarte. Dale, gracias. Sí, bueno, la profesora magíster María García, docente del Consejo de Formación de Educación de Uruguay, que viene con la ponencia ¿Cómo surge en Uruguay las instituciones de cuidado y educación para la primera infancia? Profesora María. Gracias, Benjamín. Ahí aparezco como Mica Flores, que es mi estudiante que nos hace el Saludos a soporte Mica. técnico. Bien, así que los créditos para ella. Bueno, soy uruguaya y en Uruguay no existe la maestría en educación para la primera infancia. Entonces, tuve el honor de tener a Rosana como docente y tutora de esta semi-investigación en la que quisimos conocer cómo surgen las instituciones educativas en Uruguay para la primera infancia y comenzar a escribir sobre eso porque no encontrábamos ningún documento que uniera en esta línea que nos planteaba Mónica. Encontramos una línea muy desde lo asistencial, y sí encontrábamos algunos documentos sobre esto, y sí un recorrido de qué había pasado con los jardines de infantes y lo educativo. Mi línea de investigación dentro de la maestría es las prácticas de cuidado y educación hoy en los estudiantes de la carrera de maestro de primera infancia y cómo buscamos que sean integradoras, ¿no? Salir de la dicotomía de cuidar y educar como algo contradictorio. Por eso tuvimos que ir como hacia atrás y con Rosana nos centramos en ese pensamiento, en ese trabajo, en el siglo XIX y cómo surgen estas primeras instituciones. Y en ese recorrido vemos a historiadores como Barrán, Pedro Barrán, un historiador uruguayo que trabaja mucho el concepto de salir de la barbarie y pasar a la sensibilización, como Uruguay en el siglo XIX considera y reconoce a la infancia. Es uno de los primeros historiadores que lo empieza a trabajar y para nosotros es un referente muy importante de este trabajo. Por otro lado, también Laura Osta, dentro de la Universidad de la República, empieza a estudiar a los asilos, cómo surgen los asilos en Uruguay en el siglo XIX y desde dónde se posicionan. Y ahí vemos que se posicionan muy desde el cuidado y desde el asistencialismo, pero por una preocupación desde la caridad, ¿no? De las primeras mujeres que les preocupa y ocupa qué pasa con los niños abandonados, con los niños huérfanos, las viudas después de las guerras, pero también los niños abandonados. Había un número de abandono muy alto que ya José Pedro Varela, que es nuestro reformador, que es el reformador de la educación pública en Uruguay, pero más desde lo escolar, presta atención a la primera infancia y le llama poderosamente la atención y denuncia el grado de infanticidio que ocurre en este siglo. Entonces, eso también lo alude a la barbarie, ¿no? Entonces, en Uruguay comienzan las instituciones educativas más desde el lugar desde los asilos, la asistencia, la caridad. Y tenemos una presentación ahí que me gustaría compartirlas, pero no sé si Benjamín me permite. ¿Estás habilitada para compartir? Bien. ¿Me anuncian si se ve?
hasta el momento no. No. Bien. Ahí se está abriendo. Ahí sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a ir viendo a ver si puedo irla compartiendo. Esto de trabajar con computadoras que no son las propias no es muy sencillo. Bueno, y entonces decimos que el siglo XIX es el siglo donde comienza a sensibilizarse hacia la infancia. Esto para nosotros, los docentes, es un tema que trabajamos mucho con los estudiantes, y es bueno tener tantos estudiantes aquí presentes porque muchas veces consideran que remitirse 200 años atrás es el mismo concepto de infancia. Entonces, trabajar esto de pasar del objeto al sujeto de la educación es un aspecto que nos parece muy oportuno seguirlo pensando, seguirlo trabajando, y las instituciones educativas, cuando surgen, todavía estaban en una concepción de infancia-objeto, ¿no? Que ahí Rosana lo traía en su presentación. Nos gustaría ahí compartir las instituciones de primera infancia más relevantes. Fueron la Inclusa, 1819, bien desde la perspectiva de cuidado, y el primer jardín de infantes público en Uruguay, fundado por Enriqueta Comte Riquet en el año 1892. Claramente desde paradigmas bien diferentes, uno desde el cuidado y asistencia y otro desde lo educativo. El primer jardín de infantes público en Uruguay para nosotros tiene una fuerza que siempre le ponemos en las presentaciones de historia, ¿no? Y lo trabajamos mucho con Rosana y lo compartimos porque busca esto que presentaban mis compañeras recién, un jardín de infantes que no fuera escuela pobres para pobres, y que no fueran los primeros jardines solo para las clases acomodadas. Sin embargo, en las investigaciones que hace Elizabeth Ibaldi, que es la investigadora que tenemos en Uruguay, que hace todo el recorrido por la propuesta de Enriqueta Comte Riquet, ese objetivo que se propone el jardín de infantes en un comienzo no lo logra cumplir, en este siglo, ¿no? Ya en el siglo XX es otra la realidad, pero en el inicio de las instituciones educativas no llega a las clases populares como era uno de los objetivos que Enriqueta Comte Riquet se proponía. Bien. Entonces, nos parece importante decir que estos primeros asilos empiezan a trabajar con mujeres que, según señala Barran, aparecen en las publicaciones de los diarios ofreciéndose para amamantar a los niños de las clases media, pero también en los orfanatos. Entonces, las primeras cuidadoras, quiero ir un poquito para acá, las primeras cuidadoras no son las maestras del jardín de infantes, sino que fueron esas nodrizas, fueron amas pagas para amamantar a los niños abandonados o los niños huérfanos. Entonces, ahí empezamos a ver el lugar del cuidado entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, cómo comienza a aparecer esto del cuidado asalariado, ¿no? En estos primeros centros de asilo. Incluso en las investigaciones que no nos da el tiempo ahora de poder profundizar, aparece en esta investigación que hace Laura Osta en la Facultad de Derecho, cómo le pagaban los asilos a las mujeres y el tiempo en el que les permitían ser nodrizas.
¿Por qué? Porque había un tema de no encariñarse con el bebé que cuidaban. Entonces había todo un reglamento para ser nodrizas. Entonces, también hay una investigación muy interesante que hace en torno a esto del asilo y el torno, ¿no? Que en otros países también esta era una realidad, porque era copiado de Europa, incluso la inclusa era el mismo nombre que tenía el asilo en Madrid. Uruguay miraba mucho a Europa, tanto desde el cuidado, desde las instituciones de cuidado, como desde las instituciones educativas. La mirada siempre estaba puesta en aprender qué se estaba haciendo en Europa y copiar estos modelos. Quiero ir un poquito más rápido, pero algo que también Rosana en algunos trabajos hace mucho énfasis, y nosotros lo encontramos también en Uruguay, en este trabajo de OSTA, es el tema del expósito, ¿no? Y cómo hasta hoy seguimos con generaciones que llevan esto del apellido, que significa el expuesto, el que es sacado afuera. Esto nos parece como relevante para pensar en estas primeras instituciones de cuidado, cuánto de cuidado era entendido como lo vemos hoy, ¿no? El cuidado desde una mirada integral. Bien. Me gustaría mostrarles la fachada de ese primer jardín de infantes que está ubicado en Montevideo. No es la fachada actual, pero el primer jardín de infantes está en la región del centro de Montevideo y busca contemplar desde los inicios la formación del magisterio. Un magisterio que tenía que ser especializado para trabajar con los niños de primera infancia. Eso lo tiene muy claro Enriqueta Conti-Riquet cuando llega a Uruguay, viaja, toma el modelo froebeliano, pero le hace modificaciones y forma a sus maestras y propone la facultad de pedagogía desde el inicio. Nosotros en Uruguay la formación de maestros de primera infancia no es universitaria, es de orden terciario, y ya en 1800 la precursora de la educación de la primera infancia, que es Enriqueta Conti-Riquet, con una mirada muy puesta en la educación de la escuela, con una propuesta, perdón, escalanovista, escuela nueva, escuela activa, ya proponía que estas maestras se formaran en una facultad de pedagogía. Hablaba mucho de una educación que tuviera corte. La pedagogía tenía que estar nutrida de la psicología, para Enriqueta Conti-Riquet, ya desde el inicio. Ella hace esta propuesta y hace una propuesta de pensar cómo se mira la infancia desde una mirada integral. Entonces, su propuesta inicial ya la enmarca, e Ivaldi lo sostiene fuertemente, desde una propuesta de escuela nueva. Ahí vemos algunas imágenes del primer jardín de infantes, y como reflexión final, para no extenderme demasiado, algo que me parece importante remarcar es que si bien tenemos mucho registro de qué pasó en lo educativo desde el inicio en esta escuela nueva, en este jardín de infantes, que hasta 1950 no tuvimos un segundo jardín de infantes en Uruguay, después se extendió uno en cada uno de los departamentos, en las ciudades departamentales, pero en el inicio solo quedó en la ciudad de Montevideo, público, ¿verdad? Porque sí habían algunas experiencias privadas, pero público solo en la ciudad de Montevideo. Hasta los años 50 no tuvimos en el interior del país. Tenemos un registro minucioso de su trabajo, pero no lo tenemos de qué pasaba en los asilos. No sabemos qué pasaba en ese tiempo y espacio pedagógico de esas primeras propuestas de cuidado en los asilos. Si bien sí se contemplaba
a los niños huérfanos, a los hijos de viudas, como dijimos, es decir, a los huérfanos o abandonados, también surge una propuesta a la misma vez que la reforma bareliana de centro de cuidado, pero no pudimos en ninguno de los textos encontrar qué pasaba en ese tiempo y espacio pedagógico, cómo lo dedicaban esas cuidadoras a atender a las infancias del siglo XIX. Bueno, creo que voy dejando por ahí. Benjamín, decime cómo voy de tiempo. Te queda un minuto. Me queda un minuto. Bien. Bueno, nosotros buscamos hacer esta investigación de irnos al siglo XIX, como decía en el inicio, desde una fuerte hipótesis de que nuestra situación actual, de que tenemos centros que miran a las infancias hoy exclusivamente desde el cuidado y otras exclusivamente desde lo educativo, y no hemos podido zanjar esto que desde una mirada más integral que hemos propuesto, muchos que venimos pensando y trabajando desde hace unos cuantos años en la educación de la primera infancia, seguimos viendo esta fragmentación, consideramos que el legado por el que iniciaron estas instituciones no lo hemos podido romper. Seguimos teniendo instituciones que miran a la educación de la primera infancia desde una mirada asistencial y otras exclusivamente educativas, como que el cuidado y la educación no estamos hablando de lo mismo. Gracias. Muchas gracias, profesora María García, por su exposición. Le voy a pedir que pueda dejar de compartir pantalla. Antes de pasar como a un segundo momento de este panel dentro de la mesa sobre historia de la educación, educación inicial, parvularia en América, vamos a hacer una innovación, porque normalmente lo hacemos al final, pero la mayor parte de la gente al final termina yendo. Entonces, vamos a pedirle a todas las personas que puedan encender sus cámaras para sacar una foto, que me acompaña la profesora Olga Casanova, que también es del Centro de Educación y Cultura Americana de la Universidad de los Lagos, que va a sacar la foto. Entonces le podemos pedir, ahí está la profesora Nubia de Barrera de Colombia, si pueden prender más cámaras para que la foto no sea solo imágenes, sino que hayan rostros de todas las personas que pudieran. Ahí está la profesora Lorena Vázquez de la Universidad Mayor de Chile, que está con su curso también, igual que la profesora Nubia, igual que María. Así que tenemos curso en Chile, en Colombia y en Uruguay. Si alguien más pudiera aprender la profesora Esther Prest, un emblema de la educación parvularia chilena. ¿Ah? Profesora Esther, tenemos gente de Argentina, Uruguay, México, Colombia y Chile. Mire usted, ¿ah? Mire usted. Así que estoy tratando de rellenar para ver si hay alguien más que prende las cámaras. ¿Ah? No sé si hay alguien más. Ahí Scarlett Cartes, la saludo. Trabajo social de la UTEM, una carrera muy buena, que está aquí presente también, hay que destacarlo. ¿Ah? ¿Alguien más? Consulta, ¿ustedes me ven? Porque yo no me Sí, veo. la vemos, profesora Mary, no se Ya, preocupe. gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna de las estudiantes de Uruguay que prenda la cámara, de Chile, de Trabajo Social de Ayuda al menos? Ahí Sofía Sepúlveda, ahí Camila Antilef, la reconozco. Ahí Zoe no sé de qué país es. Si nos puede contar, Valentina, eso, para que vayan prendiendo las cámaras. Sigo tratando de hacer propaganda. ¿Alguien más anima? ¿No? ¿Alguien más? Estoy desde una computadora de escritorio sin webmac, lo siento. Bueno, Christopher. Ahí Isidora también lo aprendió. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya hemos logrado alguna cantidad
hemos revertido la tendencia de sin cámara en alguna medida, Olga, así que si nos puede sacar la foto. Ana Laura de Uruguay, bien. Ya, Olga, tú nos avisas. Ya, ahora va la foto. Súper. Igual vamos a tomar imagen De las del otras, otro para ver. grupo. Sí, así que aguántenme, por favor. Eso. Genial. Vale. Muchas Listo. gracias. Ya, gracias. Y ahora en esta segunda etapa le vamos a dar la palabra a la profesora Mónica, que nos iba a preguntar, nos iba a presentar unas imágenes y por efecto del tirano tiempo no pudo hacerlo, entonces las puede presentar ahora y comentar y después vamos a dar un espacio para preguntas. Benjamín, me tengo que disculpar y proponer que pasemos a las preguntas, porque no sé si ustedes se dan cuenta que me tuve que conectar con el teléfono porque de golpe se me cortó la Sí, ya, energía entonces pasamos las eléctrica. imágenes y pasamos a Bueno, igual. un espacio de preguntas. También pueden preguntar las mismas expositoras, otras profesoras, los estudiantes, en fin. Doy la palabra. No quiero ser el parlanchín que siempre pregunta. Yo siempre tengo preguntas, pero. Profesora Élida. Sí, Benjamín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me encanta la idea de esta actividad, donde veo que hay muchas personas interesadas en este tema y muchas jóvenes también, ¿no? Porque creo que también ellas tienen que empezar a abonar en este campo. Bueno, yo tengo algunas preguntas para cada una de nuestras ponentes. Primero, felicitarlas a las tres. Y bueno, por ejemplo, para Rosana. Rosana, querida, un gusto saludarte. Y de pronto, cuando estaba escuchando tu ponencia, me parecía como un escenario tétrico, ¿no? Donde gente muy importante, como este escritor Lugones, pues hablaba tan mal de la educación infantil. Mi pregunta para ti es si tú sabes si estas reacciones adversas obedecían realmente a lo que pasaba en las escuelas o más bien obedecían a una situación o militancia política de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, que nos comentaras un poco más acerca de esto, ¿no? Para Mónica, Mónica, también un gusto verte. Gracias por el comercial de la red y aprovecho para invitar a todas las compañeras y compañeros que no están integrados a nuestra red de educación, de historia de la educación preescolar, infantil o inicial, que se pongan en contacto directamente con Benjamín para que les pueda dar la información y se incluyan a nuestra red. Es una red completamente gratuita, completamente académica, que busca impulsar la investigación de este tema, no solo en América Latina, sino también en el mundo, ¿no? Bueno, Mónica, a ti te quería preguntar sobre me llamó mucho la atención esta postura que nos comentas acerca de esa leyenda romántica de la educación, de la historia de la educación preescolar, ¿no? Me lleva un poco a la idea de, como en la historia general, de los héroes y los villanos, de las personas invisibles que hay en nuestra historia. ¿Cómo poder revertir esto? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los investigadores para sacudirnos un poco esa leyenda romántica? Me gustaría saber tu comentario acerca de esto. Y también la otra parte que me llamó la atención es justamente ese papel de la mujer, ¿no? Que bueno, lo hemos comentado en algunos otros momentos y que va muy de la mano con el desarrollo de la educación infantil y el concepto mismo de la niñez, de la que nos hablaba también ahorita María, cómo, cómo abordarlo desde esta idea de estudios de género, con esa mirada actual o cómo sería tu postura al respecto para hablar de la mujer jardinera, de la mujer
en educación inicial. Y bueno, finalmente para María, un gusto, no tenía el gusto de conocerte, me encanta la idea de saber y de aprender de la educación inicial en Uruguay. Y te quería preguntar más bien, me llama la atención que dices que Enriqueta Conti Riquet se hizo cargo de la formación de sus docentes en este primer jardín de niños público, que no recuerdo si mencionaste cómo se llamaba, para empezar. ¿Y cómo las formaba? ¿En la práctica misma o cómo era? ¿Y quiénes eran esas primeras docentes formadas por ella? Y por otra parte, ¿de dónde abrevaba Enriqueta Conti? ¿A dónde se formó ella, no? Bueno, para las tres, espero me puedan comentar. Muchísimas gracias y les reitero un gusto estar aquí en esta reunión. Antes de pasar, se me olvidó entre los saludos que están conectados gente de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad de Atacama, en el norte de Chile, en Copiapó. Así que Chile estamos gente en Copiapó, Viña del Mar, Santiago y Osorno. Así que se me había olvidado decirlo y un gran error porque la carrera de Educación Parvularia, ahí está Sara Contreras, nos ha apoyado desde hace ya muchos años el desarrollo de esta jornada, mal que mal llevamos 16 años. Yo quería también plantear una pregunta y como que después cada una en el mismo orden que expuso va respondiendo, pero es una pregunta común, en el sentido que uno de los temas que yo he estado indagando el último tiempo en el caso chileno es sobre la existencia de organizaciones profesionales en el ámbito de la educación parvularia, educación inicial. Desde principios del siglo XX, siendo eso a mi juicio novedoso, hasta lo que yo sé de Latinoamérica, no único, pero novedoso, existieron organizaciones profesionales. He identificado 4 que están como en el primer periodo, en el periodo más bien frobeliano, y que después, donde participan, también son de especialidad, es decir, estudian en la escuela normal, ya sea la especialidad kinder carterina, pero sacaron unas revistas propias, duraron pocos años, porque después vino la Primera Guerra Mundial y una crisis económica en Chile, producto del fin del salitre, por decirlo en términos simples, y después toda el proceso de nueva reforma de la escuela nueva ocultó esta realidad, esta educación frobeliana, como que no hubiera existido, y es bien impresionante porque existió y todo y no se refieren. Entonces, si existieron en los inicios que ustedes relataron y si tienen registros de organizaciones profesionales específicamente protagonizadas por docentes de la primera infancia, porque claro, de maestros normalistas hay también registros más y suele ocurrir, pero sí específicamente de ellas, a las 3 expositoras. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta o pasamos directo a las respuestas? Yo aviso que dentro de un rato ya me tendría que haber ido, pero Sí, Roxana, perdón, dale, responde al tiro. Sí, ya tiene tendría que razón. estar dando clase. Bueno, primera, gracias Elida por la escucha atenta y las inquietudes y bueno, y nada, un gusto también volver a encontrarme con estas compañeras que ya venimos con historia de encuentros y de trabajos. Bueno, en principio, en realidad no hay en relación a la pregunta, en relación no hay una respuesta, una sola respuesta a esto que vos planteás. Uno puede plantear como distintas hipótesis, obviamente que son voces que también están dando cuenta de algo que estaba circulando en la opinión pública, y que un poco también coincide con otras cosas, ¿no? Coincide con una crisis económica también en Argentina, ¿no? La crisis de fines de los años 90. Me refiero a la presidencia de Juárez Selman y a una crisis inflacionaria y de endeudamiento externo. También, digamos, de eso hace tanto mella, digamos, que el profesorado que se abre en Capital, el cual también dirige Sara Eccleston, tiene muchos inconvenientes para subsistir, ¿no? Porque no tiene tiene un presupuesto muy acotado, entonces hay muchas diferencias ahí en relación a las cuestiones económicas. También, por supuesto, tiene que ver, digo, con las concepciones de la época y estas miradas que un poco ya estaban instaladas, o sea, en realidad decantan en un momento político más propicio, digamos, para hacer un ajuste, que esas cosas suelen pasar también.
Pero estas objeciones venían desde los inicios. En realidad hay un rastreo que, bueno, que se puede hacer ya desde el primer día que abren la escuela, el jardín de infantes en Paraná, y que ya había detractores. Y esto se va consolidando de alguna manera. Por eso yo decía que se mezclan los discursos filosóficos, las cuestiones pedagógicas también, ¿no? La oposición a la pedagogía froebeliana con cuestiones políticas. Entonces ahí hay una asunción política también de un Estado que considera que en ese momento histórico tiene otras prioridades. Y yo les decía un poco que era la alfabetización. El jardín de infantes no daba respuesta a ese problema. Así que digo, no hay un solo argumento que uno pueda. También hay algo que sí, también es un argumento que por ahí puede funcionar de alguna manera que yo también lo tomo, que es la cuestión que para esta etapa ya de la Argentina, esto del primer bicentenario y demás, ya empezaba a emerger un discurso patriótico en donde también el jardín de infantes era visto como algo basado en una pedagogía extranjera, que en realidad todo era extranjero, hasta el material, digamos, el material que se usaba en los jardines de infantes era importado, digamos, esto también calaba también en un discurso que pretendía tener un carácter más identitario, y esto era como, bueno, algo exótico, algo que no tenía que ver con la idiosincrasia y con la cultura argentina. Digamos, hay varios argumentos por los cuales uno puede decir, concluyen en que estos discursos emergen con esa fuerza. Y hay una opinión compartida, porque no es que solamente se le ocurrió a Lugones y Antequera, sino que hay una opinión compartida con otros normalistas, con otros directores, con otros. A la vez que también hay otras, yo decía, el contraste es la resistencia de otros que sostenían otra cosa y que pensaban otra cosa y que divulgaban otra cosa. ¿Puedo ir a la segunda pregunta y ya me voy? Disculpen, mis compañeras, no las voy a poder escuchar. Después las puedo escuchar en YouTube o en grabación, no sé si lo están grabando. Sí, lo estamos grabando. Genial, porque me voy a quedar sin la parte de las chicas, pero con respecto a la pregunta de Benjamín, también, nosotros también en la Argentina tenemos tenemos como historia, no serían asociaciones profesionales, porque en realidad no hay una identidad de profesional, pero sí asociaciones que se hacen ya desde el inicio. La primera que funda una asociación es Sarah Eccleston, que funciona en el 93, si no me equivoco, en 1893, crea la Sociedad Froebeliana. Empieza también a convocar a sus alumnas discípulas y a enviar invitaciones para convocar a otros educadores con el fin de difundir las ideas froebelianas, de escribir, de participar, de organizar encuentros. No me acuerdo ahora cómo se llamaban estos encuentros, conferencias, que eran estos discursos, momentos de discurso para docentes, escritura, participación en congresos. De hecho, después hay otra, de esa, digamos, de esa es el germen de otra asociación que se funda en el 38, que es la Asociación Pro Difusión del Jardín de Infantes, que también, bueno, tiene mucha incidencia política. Por eso yo hablaba hoy rápidamente de cierta militancia, ¿no? Como un compromiso fuerte, aún en tiempos adversos, como decía Elida, que era como terrorífico, parecía, pero bueno, en realidad era una época de contrastes, como todas las épocas, ¿no? Esto que hablábamos en realidad hay que pensar siempre en los grises, ¿no? Ni blancos ni negros, ni buenos ni malos, sino que está dando cuenta también de una resistencia que las propias mujeres, estas mujeres eran en su mayoría, conformaron en estos años donde, bueno, no había decisiones firmes desde el Estado para sostener, para mantener los jardines de infantes, la formación docente, y después por supuesto que después Mónica va a seguir, después siguen estas asociaciones, siguen hasta nuestros días, hay muchas, en uniones que después se transforman en organizaciones mayores, algunas con vínculos internacionales también, que se van a ir dando durante todo el siglo XX. Y que siguen hasta el siglo XXI. Perdón, me acelere, pero me tengo que ir. Yo les Chao, pido Rosana, perdón. muchas gracias. Muchas gracias. Un Gracias. gusto. Después escucho. Chicas, bueno, las quiero. Excelente. Bueno, después conversaremos.
Seguimos en contacto. Gracias, Muchas Rosana. gracias, Benjamín. Gracias por la invitación. Chao, Disculpa. chao. Chao, me voy. Mónica, quedas con la palabra. Bueno, disculpen las idas y vueltas, se cuenta la energía, menos mal que los dispositivos ayudan. A ver, en relación a la pregunta que me hacía Elida, a mí, a ver, me parece que el planteo, la idea de leyenda que tomo de Michel de Certeau en su trabajo acerca de los estudios de la historia, tiene que ver con haber, digamos, construido un relato que es el relato que cada tiempo histórico pudo sostener sin que generara incomodidades, sin que trajera preocupaciones, pero en el caso argentino, lo que estamos planteando es que, por ejemplo, las fuentes primarias en las que aparecen, o los planteos o el modo en el que se cuentan estos enfrentamientos de Lugones con los otros inspectores, ese famoso congreso donde se encontraron y demás, nuestro lugar de recuperación de esos datos sigue siendo un texto que se escribe por primera vez en 1938, que se vuelve a publicar por otra editorial en 1948 y que vuelve a ser publicado en 1970. La fuente de 1970 es la más utilizada a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Es como una fuente que no le molesta a nadie, porque pareciera que esa recopilación de fuentes primarias va diciendo lo correcto, va poniendo a cada uno en su pedestal, va poniendo a cada uno en el altar, y va ignorando desde un lugar que uno no termina de saber si era algo es profeso o simplemente el producto de las fuentes a las que se pudo acceder, a muchos otros protagonistas, pero sobre todo a la historia federal de la Argentina. La historia se sigue escribiendo, sobre todo con fuerza, en la ciudad de Buenos Aires, en la entonces capital federal, en este instituto, que es el Instituto Sarah Eccleston, en la Escuela Normal número 1, porque las personas que trabajaban ahí eran las que directamente trabajaban también en el que fue el Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Instrucción Pública, que fueron los nombres que fue adoptando. Entonces, cuando uno revisa, ¿no? E incluso tienen entrevistas con algunas de las protagonistas, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, alguien que fue protagónico para las transformaciones del jardín y de infantes argentino en los años 60, Mary Stein, era una tucumana. Como era tucumana y no tenía el protagonismo que tenían las herederas de las que vivían en la ciudad de Buenos Aires, directamente no solo la ignoraron, sino que se pelearon con ella. Entonces, en la historia no es reconocida. Se reconoce mucho a Eve San Martín de Duprat y muy poco a Cristina Fritzsche, que fue en realidad quien trajo las ideas innovadoras, las que promovía estudios de mayor profundidad a la Argentina. ¿Por qué? Porque Cristina, cuando llega a la última dictadura, por su condición marital, encuentra, digamos, una posibilidad de escapar a la persecución, y Cristina Fritzsche había sido la directora del Hogar Escuela de Eva Perón, es decir, una peronista de primera línea, entonces es perseguida en la dictadura. Entonces de Cristina Fritzsche poco y nada se conoce, y de San Martín de Duprat, todas sus herederas, la gente que la conoció, sigue levantando el altar permanentemente. Entonces digo, esta es la historia. Nos ha pasado ahora que en el trabajo con el archivo de la Escuela Normal de Paraná, estamos en una suerte de batalla campal, podríamos decir, si me permiten, con incluso historiadores muy renombrados de la Argentina, como es el caso de Felipe Piña, que cuando llega el día de los jardines de infantes en nuestro país, dice que la primera maestra jardinera fue Rosario Vera Peñalosa. Pues lo que dicen las fuentes primarias es que Rosario Vera Peñalosa nunca se recibió de maestra jardinera, ¿sí? Rosario Vera Peñalosa fue una mujer muy hábil políticamente, como yo decía antes, la sobrina de un caudillo importante en nuestra tierra, que estuvo cerca de ella, que se aprovechó de estar cerca de ella en los saberes, en los contactos políticos, pero no fue maestra jardinera. Y nadie nombra a las primeras maestras jardineras
que hoy por hoy tienen estudios, hemos publicado, las compañeras que hicieron ese trabajo, compañeras de Paraná, que trabajan allí en ese jardín, que este año cumple 140 años, el primer jardín de infantes de América Latina, ¿no? Poco es reconocido porque, claro, nuestro país, Paraná, si bien en un momento, en el momento de la organización nacional, las primeras disputas, ocupaba la provincia de Entre Ríos y Paraná un lugar muy importante, con digamos, las guerras internas que tuvimos, la Confederación pierde y gana el sentido de la República y esto que es el unicato que se arma alrededor del puerto de Buenos Aires, del Río de la Plata. Entonces, esa leyenda es la que hay que desarmar, porque hay que incluir, porque hay que reponer, porque hay que corregir, pero también la leyenda que cuenta esto, y ahí un poco pensaba, Mica, en esto de que el jardín de infantes siempre tuvo una disputa entre lo pedagógico y lo asistencial. Yo creo que nosotros nos debemos esa pregunta, lo hemos conversado mucho en el marco de otros encuentros, acerca de ¿qué entendemos qué entendemos por ingresar a los niños a la educación? ¿Qué sería para nosotros lo educativo? ¿Cómo, digamos, pondríamos arriba de la mesa la diferenciación entre los espacios de educación que nos quedaron por fuera de los sistemas educativos? ¿Cómo resolvemos en el Río de la Plata, y esto incluye a nuestros dos países, el hecho de que en el Congreso Pedagógico de 1882 se haya tomado la decisión de dejar por fuera de las preocupaciones de ese momento en la construcción de los sistemas a dos sujetos, el sujeto de la primera infancia y el sujeto adulto? En el caso argentino, eso traduce las peleas del hombre que pensó, ¿no?, la educación para la Argentina, pero también para Chile, que es Domingo Faustino Sarmiento, quien en aquel libro Educación Popular que escribe a pedido del ministro Montt, luego de su viaje a Europa, dice que el mayor avance de la civilización son las salas de asilo, porque era lo que él había visto en Francia, pero en realidad él confirma la idea de la educación desde los 2 años. Sarmiento pierde con los sectores conservadores católicos en nuestro país, y entonces ese jardín de infantes sigue dando vueltas hasta hoy, y el discurso, esta leyenda romántica dice, bueno, lo que pasa es que la historia de los jardines de infantes en Argentina es una historia joven. Es una mentira eso, no es una historia joven. En todo caso es la historia de una derrota que nace en 1882. Y cuando se organiza el sistema educativo argentino, el jardín de infantes aparece en las leyes, aparecen las discusiones. Hay distintos proyectos de ley, de la primera, digamos, ley que tomó la Nación, que era para la Capital Federal y los territorios nacionales, que es la ley 1420, donde esto está allí puesto arriba de la mesa. Entonces allí también hay un discurso que revisar y que rearmar, ¿no? Y quizás eso nos lleve, por ejemplo, a profundizar mejor qué pasaba con ese Lugones y su discusión. Y por otro lado, creo que hoy por hoy no podemos negar que estas maestras jardineras, mujeres jóvenes, ¿no?, representaban todo lo que la sociedad esperaba representen las mujeres de la época, y que el jardín de infantes fue un lugar que disputaba la necesidad de la enseñanza, no tanto de aquello que Sarmiento diría son las nociones básicas y primeros rudimentos de la letra y el cálculo, sino justamente instalar una moral, un modo de vivir en sociedad, que era el que los sectores, digamos, de ese capitalismo que se empezaba a consolidar y de ese Estado-Nación que empezaba a tener fuerza, tenía intenciones de que sucediera. Entonces, el problema en todo caso sería qué pasaba con esas madres de los hijos más pobres que no podían llegar a los jardines, ¿no? ¿Y qué pasa con esta deuda digo yo, entre comillas, que tenemos todos los que estudiamos a este campo, con ver cómo en cada país jugó este mandato, ¿no?, froebeliano, pestalozziano, comeniano, de eduquemos a las madres porque no les podemos confiar? ¿Y cuántos los estados asumieron esa responsabilidad para sí? O le mandaron a las maestras que se formaban que fueran las que controlaban, porque en la profusa biblioteca que hay en la Argentina, desde mediados de la década del 50 del siglo pasado, hasta la década de los 80, cuando cierra el proceso de la dictadura,
todos esos textos tienen apartados dedicados, al igual que la didáctica de Comenio, que cómo Gertrudis escribe a sus hijos, educa a sus hijos, y los cantos del mismo Froebel, tienen apartados acerca de cómo la maestra jardinera tenía que interactuar con las familias, qué debía hacer con ellas. Entonces, esas mujeres tenían un doble rol. Por un lado, asumir una tarea maternal, entre comillas, porque eso era lo mandado, etcétera, ordenar socialmente lo que se esperaba de los niños y de las niñas y del varón, la mujer, organizar esa sociedad capitalista con un lugar para cada uno, pero al mismo tiempo, en tanto asumían esa formación de los niños, también asumían la formación de las madres de esos niños, ¿no? Entonces digo, todo eso necesita que lo estudiemos, que revisemos las fuentes, que veamos cómo se dio todo ese proceso, porque realmente es, además de que yo creo que es muy necesario para este tiempo, es sumamente interesante. Pero bueno, la lectura de los estudios de género nos vienen a echar luz y nos ayudan a iluminar estas preguntas, ¿no? No sé, Lida, si creo que la conversación recién empieza. María, toma la palabra. Gracias, Benjamín. Bueno, Elida, muchísimas gracias. Siempre te leo en la red, pero no nos conocíamos de este medio. Bueno, Enriqueta Compty-Riquet se forma con María Estañero de Munar. María Estañero de Munar es la pionera en la formación de maestros, en realidad de maestras, en Uruguay. Y lo que tenía era un internado, y allí se formaban las maestras desde muy jóvenes, venían del interior, entonces por eso era un internado, muchas de ellas no eran de Montevideo. En algunos registros hemos encontrado que jóvenes de 13 años empezaban el magisterio. Exactamente en qué año comienza la formación Enriqueta, no sé decírtelo, pero sí sé que Enriqueta no era uruguaya, nació en España, pero vino muy joven, desde niña, a vivir a Uruguay y se va como maestra encomendada por el gobierno en esta reforma vareliana, que mientras Varela estaba con toda la reforma, ella pertenece a este grupo de intelectuales y bueno, nosotros siempre le contamos a los estudiantes, hace 200 años una mujer atravesar el océano para ir a conocer las propuestas a muchos lugares, no solo fue a ver la propuesta de Froebel, fue a ver la propuesta de Froebel a varios países, y vino con un modelo que lo ajustó. Ella además indica eso, ¿no? Que ella lo ajusta a su medida. Hay cosas en las que no está de acuerdo, por ejemplo, la música, y hay aspectos que señala Ivaldi en su texto, que es bien interesante porque hace una investigación muy profunda. Elizabeth Ivaldi fue inspectora de inicial en Uruguay y ha hecho una investigación muy profunda del recorrido y del trabajo de Enriqueta y de sus predecesoras, ¿no? Que, como tú me preguntabas, las formaba en el mismo jardín de infantes. O sea, a esas jóvenes maestras hace la formación y hace un intento de este reclamo de la facultad de pedagogía, que no la tenemos aún hoy, ¿no? Pero ella fue la primera que solicita, y en el jardín actual, que no es el de la fachada que les mostré, que es ese donde inicia, pero después ella trabaja con los arquitectos solicitando cómo quiere construir ese primer jardín de infantes, muy siguiendo la línea, sí, froebeliana, donde hay muchos patios, ¿no? Donde hay mucho espacio exterior, muy escuela nueva, ya desde la arquitectura que se conserva hasta el día de hoy, y donde está el museo de Enriqueta Compty-Riquet dentro de ese mismo jardín de infantes. Allí hay un lugar donde se muestra que es el espacio donde se trabaja lo científico, ¿no? Había como lugar que podemos inferir que era donde ella formaba a esas maestras, y hay
un registro muy minucioso de las fichas de cada niño. Es de las primeras que hace como la ficha de cada niño con un detalle increíble que hoy en día admiramos todos esos registros que trabajó mucho mirando al niño desde una mirada muy, muy pensada en esto de la escuela nueva, ¿no? Biopsicosocial. Ella tenía un registro minucioso del niño desde esta mirada, biopsicosocial. Elida, ¿contesté tu pregunta? Bien. Benjamín. Los maestros en Uruguay, a ver si contesto tu pregunta, en educación de la primera infancia tuvimos esas primeras generaciones que se formaron con Enriqueta, pero como les dije, en Uruguay no tuvimos formación de educación inicial específicamente hasta 1992. Entonces tuvimos por muchos años solo maestros, se formaban como maestros y hacían una especialización de un año, pero después que tenían la efectividad. O sea, era muy complejo ser maestro hace 40 años, lo digo por mi propia experiencia. Yo tuve que estudiar privado porque no podía iniciar directamente en inicial. En mi generación no se podía hacer eso. Recién en 1992 tuvimos la primera generación que pudo ingresar directamente a formarse como maestro de educación inicial. ¿Contesto ahí tu pregunta, Benjamín? Parte de Sí, ella. pero entonces las personas que en Uruguay específicamente fueron maestros que se dedicaron a inicial, participaban, me imagino, en las organizaciones comunes de los otros docentes, De ¿no? los maestros, exacto. Perfecto, No, perfecto. seguían Ya, exactamente. ya. Eran Eh, maestros de educación común, como se dice aquí, maestro de educación común, y tenían una especialización, que era un año más. Pero después que tenían la efectividad, o sea que en Uruguay ser efectivo generalmente, o sea, los noveles docentes no podían hacer ese año a continuación para ser maestros de inicial, ya. hasta 1992. Y maestros de primera infancia, la carrera específicamente, o sea, ya mirado desde el 0 a 6, como nos decía hoy Mónica, que en Uruguay también es entendida así, es una carrera nueva del año 2017. En el 2013 tuvimos la carrera de asistente técnico de primera infancia, después de pelear mucho para que en nivel público pudiéramos cumplir con la Ley General de Educación, que es la 18.437, que en el año 2008 ya solicitaba la formación específica en primera infancia, no la tuvimos hasta 2017. O sea que estas jóvenes que están acá son de las primeras generaciones que estamos teniendo como maestros de primera infancia. Sí. Entonces un saludo especial a esas jóvenes Gracias, innovadoras en el Uruguay. gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, comentario, inquietud? ¿No? Bueno, yo quiero para ir cerrando, primero agradecerle a a las tres expositoras, lamentar que las profesoras de Ecuador por un problema de razonamiento, la profesora Digna y la profesora Lady, no pudieron conectarse y exponer la que iba a ser cuarta ponencia de esta jornada. Invitar, es el mismo link, a la última mesa, que va a ser el día jueves 25 de abril, de 7 a 8 y media, horario chileno, de 8 y media, de 8 a 9 y media en hora argentina y uruguaya, y en hora mexicana, peruana y ecuatoriana, de 6 de la tarde a 7 y media. Van a haber tres exposiciones, una de la profesora Nubia Barrera, que está de Colombia, otra de Francisca Moreno, de la Universidad de Sebastián, Chile, y otra de el único hombre que se atrevió a exponer en esta jornada, el profesor Benjamín Silva, ergo yo. Así que ojalá puedan conectarse. El mismo link lo voy a volver a mandar por si acaso. Y ha sido un agrado muy grande poder conectar
pensemos, lo vuelvo a decir de emoción, México, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile en varias ciudades, y Ecuador, que lamentablemente no se pudo conectar, pero le mandamos un saludo porque seguro verán esta mesa. Así que eso, bueno, la damos por cerrada. Un gusto muy grande, un gusto haberla conocido, profesora Elia, porque yo había estado en contacto por WhatsApp con usted. A la llamada profesora Mica Flores, Ergo María García, a Mónica, a la profesora Sara Contreras de la Universidad de Atacama y a las profesoras Lorena Vázquez de la Universidad Mayor, profesora Olga Casanova de la Universidad de los Lagos y del Centro de Educación y Cultura Americana. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Benjamín. Estamos. Benjamín. Gracias. Gracias a todos y Hasta todas. luego. Un gusto. Un gusto. Chao, Para chao. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.